Imaginemos, no sé, una cuchara. ¿Ya? Imaginemos una cuchara. Imaginemos, ¿no es cierto?, para qué se utiliza. Imaginemos el material de que está hecho. Imaginémonos que le estamos dando luz. ¿Ok? Ahí está trabajando solamente la corteza de asociación. Se está integrando, ¿no?, a partir del hemisferio derecho. ¿Okay? Estos tres subsistemas de memoria se están integrando al mismo tiempo a predominio de uno u otro desde el hemisferio derecho y estoy imaginando, ¿no? Si la capacidad que tengo idéntica es muy buena, seguramente también estoy jalando información visual retenida relacionada con la cuchara de mi paleocórtex o de mi corteza sensitiva primaria, ¿no? Entonces aparece mucho más nítida. Ok, entonces estoy imaginando la cuchara. Ahora, percibamos una cuchara. Digamos, esta es una cuchara, la percibimos, ¿no es cierto? Las señales ingresan hacia la corteza sensitiva primaria, visual, ¿no? E incita la activación de información relacionada con la cuchara en esos tres subsistemas de memoria del neocórtex de asociación. Entonces comienzo a reconocer que es una cuchara y para qué se utiliza, ¿no? Tengo conocimiento respecto a la cuchara, y sé para qué se utiliza, ¿no? Si no puedo integrar esa información codificada en estas áreas de la neocorteza de asociación, es una forma de agnosia. Puedo verla, pero no la reconozco, no sé qué es, no tengo conocimiento respecto a eso, no la reconozco, ¿no? Esa es información de orden superior que debiera estar, que estando codificada en el neocórtex de asociación, en este caso neocórtex de asociación posterior o parieto temporo-occipital, como conocimiento, no la puedo integrar a mi percepción, no la reconozco, es una forma de agnosia. ¿Ok? Entonces, ahí para diferenciar, pero también para relacionar los procesos de la imaginación, que también son de orden superior, que integran información que se activa de esos tres sistemas de memoria con percepción, que es cuando esa información se confronta con las señales que ingresan, ¿no? Ahora, pensemos en los pasos que se ejecutan para ponernos la ropa. ¿Ok? Pensemos en los pasos, ¿no?, en la secuencia de pasos. También utilizamos un poco de imaginación ahí, pero pensemos en la secuencia de pasos para abotonarnos, ¿ok?, para calzarnos, para ponernos el pantalón. Ahí también estoy yo pensando una sucesión de pasos, ¿ok? Es hemisferio izquierdo, ¿sí? Como activación e integración de información que viene de esos tres subsistemas de memoria, de repente principalmente del subsistema también parieto temporo-occipital, que tiene que ver con el conocimiento de los procesos. Ok, pensemos. Ahora hagamos. Lo puedo pensar, lo puedo describir, pero no lo puedo hacer, no lo puedo ejecutar, ¿no es cierto? Esta información de los procesos y de los pasos no lo puedo ejecutar, no lo puedo trasladar a la corteza motora. Es una forma de apraxia, ¿no? Lo puedo describir, pero no lo puedo ejecutar, ¿no? Es una forma de apraxia. O de repente lo puedo pensar, pero no puedo integrar ese conocimiento de cada paso en un proceso, en una secuencia coherente, ¿ok? Lo hago de manera torpe. La transformación de lo que pienso en una secuencia organizada y superior de acción, ¿no es cierto?, es otra forma de apraxia también. Allí lo que está alterándose es la transformación, la organización, mejor dicho, de un proceso complejo. La organización de un proceso complejo para convertir lo que pienso en una secuencia compleja de movimientos, ¿no? Entonces, allí puede estar afectándose lo que me transforma, lo que pienso en lo que hago, que es neocórtex de asociación anterior. ¿Ok? Entonces, así más o menos vamos viendo cómo cada sistema de memoria de orden superior, de los que hemos mencionado los tres, tienen una relevancia en determinados procesos mentales, ¿no? Cuando percibo, reconozco.
Pero si percibo, por ejemplo, una persona muy entrañable, con la que hay un vínculo sentimental especial, si una chica o un chico ve a su pareja, lo percibe, la reconoce, pero también le siente, ¿no es cierto? ¿Okay? Ahí se está activando información que viene codificada en el neocórtex de asociación paralímbica, ¿no? Hay información afectiva que se está integrando en ese proceso perceptual, ¿ok? Si viera a un personaje admirable por mí, ¿no? Que yo admiro, lo percibo, lo reconozco y siento una admiración, un aprecio, ¿no es cierto?, una valoración, en esa percepción se está integrando información que viene del neocórtex de asociación anterior, ¿ok? Esa información que viene del neocórtex de asociación anterior, lo que aparece como apreciar, valorar a esa persona, ¿sí? Estoy organizando mis actividades con un propósito, con una intención. Esa organización de mi psicomotricidad con un propósito y con una intención es porque involucrada en esa psicomotricidad hay información que está viniendo del neocórtex de asociación anterior, del neocórtex prefrontal dorsolateral principalmente, ¿ya? Conozco que se requiere hacer una secuencia de pasos para eso, y esa información de conocimiento viene seguramente del neocórtex de asociación posterior o parietotemporo-occipital. ¿Okay? La situación me genera una excitación, una emoción, una alegría, ¿no? Un entusiasmo. Está viniendo la información del neocórtex de asociación paralímbica, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, en términos generales, esos tres sistemas de memoria se integran realmente tanto en los procesos del pensamiento, de la imaginación, que son subjetivos, como en los procesos objetivos, que es cuando estoy percibiendo algo respecto a algo que me rodea, o en los procesos objetivos de la psicomotricidad, ¿no? Esos tres subsistemas se están integrando en su conjunto a predominio de uno u otro, ¿no? Según el aspecto que estemos viendo de la determinada función mental superior, como activación de la información en tiempo real, ¿ok? Y en primer plano, o sea, cuando estoy siendo consciente del proceso mental. También sucede en segundo plano, ¿no? Y entonces aparecen como datos automáticos, ¿no es cierto? Estoy pensando, estoy imaginando, estoy actuando, estoy sintiendo, ¿no? De manera alerta, de manera atenta, de manera concentrada, ¿sí? Entonces, allí también se está sincronizando la información global del cerebro a predominio de la actividad de uno u otro de estos sistemas de memoria a través de las redes que lo integran, ¿no? Entonces, red de alerta, red de atención, red de concentración. Ahora, ¿cómo se desarrolla todo esto? ¿No? ¿Cómo se desarrolla todo esto? Entonces, el sistema nervioso se desarrolla muy tempranamente en la vida intrauterina y más o menos así, bueno, los procesos, ¿no? De proliferación, migración, diferenciación y maduración neuronal, ¿ok? Hacia estas semanas, y en la semana 27 comienza el proceso de maduración, o sea, tiene que ver con la mielinización hasta la adultez, ¿no? Hacia la semana 24 ya hay actividad electromagnética cortical, ya se puede decir que hay una corteza, y en la semana 28 esta corteza ya, el neocórtex sobre todo, tiene 6 láminas corticales, ¿cierto? Todos estos procesos tienen que ver con su base genética, ¿no? Con su base genética. Ahora, comenzará realmente con la concepción este desarrollo del sistema nervioso, o sea, comenzará intraútero y con la concepción el desarrollo del sistema nervioso, sí. O comenzará antes, ¿no? O comenzará antes. ¿Comienza aquí con la concepción o comienza antes? Lo que llamamos la herencia epigenética, ¿no es cierto? La herencia epigenética. Es decir, la manera como lo que sucede a la mamá del embrión afecta la gametogénesis del embrión que va a ser adulto y que va a tener un hijo.
Y sobre este hijo estamos viendo el desarrollo de su sistema nervioso. ¿Okay? Existe ese concepto de marcas epigenéticas, ¿no? Donde lo epigenético significa la modulación de la expresión genética. ¿Okay? Hay diferentes pasos y procesos que modulan la expresión de los genes. Esto puede ser alterado por situaciones que ocurren durante la embriogénesis de los gametos, ¿no? Del futuro padre, cuya descendencia es la que va a sufrir las consecuencias. Y la embriogénesis de las células primordiales germinativas puede ser a consecuencia de que a la madre le puede haber pasado una situación de estrés o de hambruna. Esto se experimentó justamente en situaciones de guerra, no me acuerdo en qué país, ¿no? Las madres sufrieron desnutrición y traumas de guerra, entonces sus nietos fueron los que tuvieron traumas, ¿no? ¿Cómo se explica? Por la influencia durante la gametogénesis temprana, durante la fase embrionaria, de factores de estrés ambientales, psicosociales, ¿ok? Que le ocurrían a la madre. Pero también esto puede ocurrir en una segunda etapa de la maduración de las células germinales, que es en la etapa de la pubertad, ¿no? Hay una segunda etapa de maduración de las células germinales en la etapa de la pubertad, y también cualquier situación de estrés podrá afectar la gametogénesis, y entonces la descendencia nuestra, cuando hemos sufrido situaciones de estrés o trauma en la pubertad, podría pasar a nuestra descendencia, ¿no es cierto? Ese trauma, ese estrés va a generar unas marcas en la expresión genética, de nuestros gametos, ¿no? Y teóricamente esas marcas van a soportar los procesos de borrado de marcas que sucede durante la fecundación. O sea, durante la fecundación, casi inmediatamente que se cruzan espermatozoide y óvulo, ocurre un borramiento de las marcas que ha dejado la gametogénesis de esos dos gametos, ¿no? Y que traen fallas, ¿ok? Esas marcas se borran, pero teóricamente esta herencia epigenética supera ese proceso, ¿ya? Porque hay un borramiento como una defensa natural, ¿no es cierto? Como una defensa evolutiva, ¿no? Hay un borramiento de las marcas epigenéticas, ¿ok? Pero en teoría esto es superado y esta herencia epigenética se transmite entonces a la generación, ¿no? O sea, estamos hablando de los nietos, ¿no? Porque el padre, no el abuelo, el padre, durante su gametogénesis temprana, siendo embrión, sufrió las consecuencias de lo que le pasaba a la abuela. Esa es la herencia epigenética transgeneracional, ¿no? Entonces, por eso la pregunta es, ¿comienza realmente aquí la historia del desarrollo del sistema nervioso o comienza desde aquí, ¿no? O sea, desde la gametogénesis y los antecedentes de la gametogénesis del futuro padre, ¿no? O sea, de sus células germinales de ese padre, ¿no? Esa es la herencia epigenética transgeneracional. Teórica, cuando se demuestra, es controversial. Se ha demostrado más o menos de manera objetiva, pero en insectos, ¿no? Y nada, léanlo, se lo dejo como tarea, es un tema apasionante, ¿no? Entonces, en este caso, la herencia generacional. ¿Hay algún momento o alguna persona que tenga puede, no sé, cambiar el rumbo de esa herencia para su próxima generación de alguna manera? No conozco estudios sobre que se pueda cambiar. O sea, los estudios son más sobre lo que puede ocurrir como nocivo, ¿no? No sé si habrán estudios protectivos, porque de por sí el concepto, la teoría de la herencia genética transgeneracional está en desarrollo, ¿no? Es como digo, controversial, ¿no? Pero respecto a factores protectores desconozco mayormente. Había dicho ¿Ah? que
no entiendo muy bien de la embriogénesis, o sea, que de alguna manera logra eliminar esas cicatrices. Claro, o sea, a ver, el embrión, ¿no?, tiene una fase dentro del desarrollo uterino en que aparecen las células germinativas primordiales, ¿no es cierto? ¿Ok? Ya. Esta aparición ya de las células germinativas primordiales y sus primeras etapas de maduración pueden ser afectadas por lo que le pasa a la madre, que en este caso es la abuela, ¿ok? Nace este embrión, crece, se hace adulto, se casa, ¿no es cierto? Se casa y el espermatozoide de ese embrión es este de acá, que trae una herencia epigenética, es decir, se ha marcado el trauma de la madre, de la madre de ese que fue embrión, ¿no?, se ha marcado en procesos anormales de expresión genética, ¿ya?, de la mitad de sus cromosomas, ¿no? Entonces, cuando viene la fecundación del espermatozoide de ese que fue embrión, ¿no?, en este proceso esas marcas epigenéticas se borran de manera natural, como una defensa. Pero la teoría de la herencia epigenética transgeneracional supone que esas marcas no son borradas y por lo tanto pasan al producto de esta fecundación, ¿no es cierto? Pasan al producto de esta fecundación, ¿ya? Es como, digamos, traer un lunar, ¿no? Traer un lunar acá y al momento que se fecunda, el lunar desaparece, ¿no? El lunar desaparece, ¿no? O sea, normalmente desaparece. Normalmente desaparece y todo comienza de cero, ¿no? Todo comienza de cero. Es decir, los efectos de lo que le pasó al individuo, ¿no?, de lo que le pasó al individuo, que ha modificado su expresión genética a consecuencia de una serie de factores ambientales, y que esa modificación de la expresión genética se queda en sus células germinales, en sus espermatozoides, ¿no?, o en sus óvulos, los efectos de eso, al momento de que fecunda esa persona, esos efectos se borran, para que comience de cero, una historia nueva, para que no traiga taras, ¿no? Taras de lo que le pasó en vida, ¿no? Como traumas, ese tipo de cosas, ¿ok? Ese tipo de cosas, traumas y factores ambientales nocivos, se quedan como lo que se llama herencia epigenética, o sea, modificaciones en la expresión genética que se heredan, o sea, que pasan a otra generación, pero que hay una barrera, que es que en la fecundación se borra eso, ¿ok? Es bien interesante y también bien misterioso, ¿no? Como lo que no es genético, sino que factores proteicos que modifican la expresión genética pasan a otra generación, ¿no? O sea, eso te hace pensar en que lo que pasa a otra generación no solamente son genes, sino proteínas que expresan los genes, ¿no?, que permiten la expresión de los genes, ¿no es cierto?, tanto normales como anormalmente, ¿no? Entonces, yo hasta hace poco creía que lo único que pasa y que aparece con el cigoto es puro genes, ¿no? Pero realmente también están proteínas, ¿no? Son proteínas, ¿no es cierto?, que son precisamente las que van a comenzar la expresión genética. O sea, hay proteínas primordiales que inician todo, ¿no? Lo genético no inicia todo solo. Hay elementos proteicos primordiales en el inicio de todo, que están desde el inicio de todo, de todo ser, permitiendo la expresión genética, ¿no?, para que se diferencien los tejidos, por ejemplo, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, pero si se menciona que se elimina de alguna manera. Pero es que en la herencia, en la teoría de la herencia, de la predisposición a la enfermedad, no se borra, pues. O sea, habrá que suponer que no se borra. Tenemos que suponer que no se borra. Porque lo que se sabe es que sí se borra normalmente, pero en la herencia anormal no se borra. Entonces, se estima que hacia la semana 34 de gestación, el cerebro fetal humano está conectando alrededor de 40.000 uniones sinápticas nuevas por segundo, ¿no? Y ahí ya está comenzando esta variedad de características
que hemos visto pues, en la corteza, ¿no? Que supera ya la diferenciación de las áreas de Brodmann. Hemos hablado, ¿no? De 180 áreas distintas, ¿no? En cada hemisferio. Y es que esa variopinta característica histológica, ¿no? De nuestra corteza, que es la que va a dar pie a que tengamos procesos mentales tan complejos, esa variopinta característica histológica de nuestra corteza, ¿no es cierto?, es porque hay varios tipos celulares, ¿no? En nuestra corteza, varios tipos celulares en el sistema nervioso, ¿no? Se considera al menos 180 tipos celulares, tipos neuronales distintos en la corteza y aproximadamente unos 1000 tipos de neuronas en todo el sistema nervioso, ¿no? Entonces, por eso es tanta diferencia ya microscópica, ¿no? Esos 3 sistemas de memoria son una forma muy grosera de dividir, ¿no es cierto?, los sistemas psíquicos, los procesos psíquicos, la información psíquica, pero hay niveles modulares, submodulares, ¿okay?, multimodales, etcétera, ¿no?, de información psíquica, ¿ya? Ya, entonces aparece el neonato y aparece como una corteza motora y una corteza sensitiva, receptiva, ¿no es cierto?, primaria, bien acabada, pero todavía no completamente madura, ¿no es cierto? La psicomotricidad del neonato va madurando poco a poco, pero la corteza sensitiva, que también va madurando poco a poco, lo hace bien tempranamente. Decíamos que la corteza de las sensaciones, ¿no? La corteza de las sensaciones madura muy prontamente, se cierra la maduración muy tempranamente, ¿no? Pero lo que va a seguir madurando poco a poco es la corteza de asociación, ¿ok? La corteza de asociación, ¿ya? Y esa corteza de asociación va a madurar más o menos en el sentido de que la estabilización de la corteza de asociación paralímbica es la primera que se alcanza. La estabilización de la corteza de asociación paralímbica, que codifica información relacionada con afectos adquiridos en el trato interpersonal durante la crianza con las personas que le crían, principalmente, ¿no? Eso es temprano, eso es durante la primera infancia, ¿ok? La estabilización de la información que se codifica, almacena y procesa desde la corteza de asociación parietotemporo-occipital posterior, ¿ok?, que grosso modo se relaciona con los conocimientos, ¿no? Se estabiliza hacia la segunda infancia, ¿ok? Se estabiliza hacia la segunda infancia. Y hacia la adolescencia, ¿no?, y la juventud se completa la estabilización de la información que se codifica y se procesa desde la corteza de asociación anterior, principalmente el neocórtex prefrontal, dorsolateral y ventromedial, ¿ok? Entonces, los afectos adquiridos, no los innatos, no los tempranos, sino los adquiridos, los que son propiamente humanos, ¿no? Esos sentimientos de orden superior que modulan las relaciones interpersonales entre seres humanos, ¿ok? Esos maduran, ¿no?, en el neocórtex paralímbico hacia la primera infancia, termina su estabilización, ¿ok? Por eso es que los eventos traumáticos tempranos dejan una huella, pues, ¿no?, en el temperamento, en el desarrollo afectivo, ¿no es cierto? Porque esta es una etapa crítica para la maduración de los procesos afectivos, ¿ok? Luego vienen los procesos más de tipo cognitivo, donde la estimulación a la mayor cantidad de estímulos ambientales, ¿no?, para que la persona, para que el niño adquiera la mayor cantidad de destrezas y habilidades intelectuales, ¿no es cierto? Habilidades intelectuales, o sea, aprenda a pensar, por ejemplo, ¿okay?, tiene que ver con la segunda infancia, ¿no? El ingreso a su escolaridad, ¿no?, primaria, ¿ya?
Y en la tercera etapa, que tiene que ver con la pubertad, la adolescencia, la maduración más bien de los procesos que se codifican en el neocórtex de asociación anterior, córtex prefrontal, madura, tiene que ver con la adquisición de valores, por ejemplo, ¿no? Hablando como personalidad, tiene que ver con valores, con propósito, con intención, ¿ok? Con ese se desarrollan valores, se adquieren, se codifican, se estabilizan, ¿no? La adquisición de valores, ¿ya? Esos valores le permitirán ampliar destrezas, conocimientos según los intereses que va adquiriendo, ¿no es cierto? Esos valores, esas intenciones, esos propósitos le permitirán regular, ¿no? El aparato afectivo que ha desarrollado tempranamente, ¿sí? Junto con la maduración de estos tres sistemas de memoria, por lo tanto, también van madurando los procesos atencionales. El más temprano es el sistema, los procesos de alerta, ¿no? Pero el recién nacido y el infante, antes de su primera, antes de la niñez, no puede estar atento, no le podemos exigir que esté atento, porque la maduración es posterior, la maduración que tiene que ver con los sistemas de la atención, que es neocórtex parietotemporo-occipital o de asociación posterior, es precisamente posterior, ¿no? Para que el niño esté atento tiene que pasar un poquito de tiempo, ¿ok? Pero si ya comenzó a estar atento, no le podemos pedir que esté concentrado, porque la concentración va a requerir la maduración de este neocórtex. Entonces, al niño escolar no se le puede pedir que esté concentrado, pero al adolescente sí. Sí se le puede pedir que esté concentrado. ¿Ok? ¿Estamos? Y los procesos que llamamos en primer plano requieren la maduración de esto. ¿Ok? La maduración de esto. Por tanto, ser consciente de sus propios procesos es más o menos hacia la etapa de la adolescencia. Allí aparecería la conciencia del yo. No hay alteraciones en la conciencia del yo a temprana edad. ¿Ok? La conciencia del yo, el ser consciente de sus propios procesos, aparece más tardíamente, ¿no? Esto tiene que ver con la maduración de los procesos subjetivos, a su vez. Decíamos que hay procesos objetivos, percepción, actuación, y hay procesos subjetivos, ¿no es cierto? Esos procesos subjetivos maduran más tardíamente, de la mano con la maduración tardía de estos sistemas, y estos procesos subjetivos se relacionan con la maduración de las capas superiores del neocórtex, ¿ok? Entonces, los primeros que maduran son las capas inferiores y lo que más tardíamente madura son las capas superiores, ¿ya? Las capas inferiores, ¿no es cierto? La capa 5, 6 más o menos, las capas inferiores maduran más tempranamente y tienen estrecha relación con todo el sistema nervioso, tanto con el sistema nervioso de entrada como el sistema nervioso de salida. ¿Ok? Y las capas superiores son las que pueden permitir esos procesos mentales intrínsecos, que son los que, por ejemplo, se activan durante el sueño, en que sin necesidad de estar interactuando con el entorno, sin necesidad de estar ahí interactuando con el entorno, ni percibiéndolo, ni manipulándolo, estamos dando paso a procesos mentales subjetivos, ¿no? Esos procesos mentales subjetivos maduran más tardíamente, ¿ok? Entonces las capas 3 y 4, por lo menos, maduran, según Ortiz, maduran más tardíamente, ¿no? Esto hace que, por ejemplo, el infante, su conducta sea bien dependiente del entorno, ¿no? Bien dependiente del entorno, ¿ok? Y es pues naturalmente hiperactivo, ¿no? Pero ya el adolescente tiene una conducta dependiente de metas, ¿no? Dependiente de metas. Ya puede tener un proceso mental subjetivo, intrínseco, autónomo, no dependiente de la situación del momento, no dependiente del entorno, ¿ok? Y además va desarrollando también valores, ¿ok? Y va desarrollando la capacidad de concentración y la conciencia del yo, ¿ok? Entonces, a las características del aparato afectivo que va madurando, más las características del aparato que Ortiz le llama conativo, que madura desde aquí, ¿ok? 1 y 3 le llamamos personalidad. Le llamamos personalidad. Y a la maduración del aparato que depende de la información
de 2 tiene que ver con lo que llamamos inteligencia, ¿ya? O destrezas o habilidades mentales. La maduración de las áreas, entonces, es en el sentido de que las áreas de asociación, ¿no es cierto? Y las estructuras subcorticales que permiten la integración de las áreas de asociación, como la reticular, por ejemplo, la formación reticular, son las que maduran más tardíamente. Y estas áreas de asociación, a su vez, tienen una diferenciación, ¿no? Que las de el área de asociación el área de asociación paralímbica en azul madura más tempranamente que las áreas de asociación frontal. Las áreas de asociación paralímbica, que tienen que ver con los afectos, madura más tempranamente que las áreas frontales, que apenas están teñidas de azul acá. Esto es una gráfica en niños de los primeros 6 meses, de hecho, sepas. ¿Ya? En rojo está la maduración muchísimo más temprana de las áreas sensitivas, primarias. Pero hablando de las áreas de asociación, vemos que si bien eso está retrasada con respecto a las áreas rojas, pero vemos ya en proceso de maduración la corteza de asociación paralímbica, que tiene que ver con lo afectivo. En cambio, la corteza de asociación prefrontal, está apenas teñida de azul, quiere decir que demora mucho más, ¿ya? Y lo más temprano es lo que está en rojo, ¿ok? Esa maduración tiene que ver con la mielinización, tiene que ver con los procesos de aquí, ¿no? Hay procesos genéticamente determinados, ¿ok? Genéticamente determinados, ¿no? Sinaptogénesis, mielinización, apoptosis, poda sináptica, remodelación mielínica. Son propiedades innatas del sistema nervioso, ¿ya? Propiedades innatas del sistema nervioso, ¿ok? En esta gráfica, por ejemplo, se ve multiplicación de neuronas y posteriormente una disminución de la densidad neuronal, ¿ok? Este es del libro de nuestro cerebro. Entonces, hay una serie de procesos innatos, ¿no? O sea, de manera innata hay la capacidad para la diferenciación, para la multiplicación de neuronas, pero luego también para su apoptosis, o sea, para la muerte neuronal, y para la elaboración de sinapsis, ¿no? Y para la mielinización. Son propiedades innatas, ¿ok? La sinaptogénesis, o sea, el establecimiento de sinapsis, como ya vimos acá, se estima que ya desde la semana 34 se van estableciendo, conectando alrededor de 40.000 uniones sinápticas por segundo. Recordemos de que son cerca de 86.000 millones de neuronas en todo el encéfalo, 30 y tantos mil en los hemisferios cerebrales. En promedio, cada neurona establece 10.000 conexiones sinápticas. En la corteza podrían llegar hasta 100.000 conexiones sinápticas, las neuronas piramidales que predominan en la corteza, y en promedio se ha calculado que la cantidad de sinapsis en el encéfalo es del orden de 10 a la 15. De 10 a la 15, ¿no? O sea, ¿cuántos ceros? 10 a la 15. 15 ceros, 1 y 15 ceros. Esos miles, o cientos, creo, de miles de millones de sinapsis, ¿ok? Miles de millones de sinapsis, ¿no? 10 a la 15. ¿Ok? De sinapsis. Entonces, esa sinapsis, esa mielinización, ¿no? Porque la mielinización, la elaboración de la mielina va a permitir una conexión más rápida, ¿no? Esa remodelación mielínica, esa sinaptogénesis, esa poda sináptica, poda porque viene justamente de cortar, ¿no? De cortar ahí como quien poda el jardinero, ¿no? Va a estructurar redes neurales de manera muy sui generis según la experiencia de cada quien, según la crianza de cada quien, según las oportunidades de cada quien. Y esto es especialmente notorio en las áreas de asociación. ¿Ok? Entonces,
la individualidad va a determinar, por ejemplo, que inclusive entre gemelos, ¿ya? Lo que está en el mismo color son gemelos, ¿okay? Inclusive entre gemelos, las arrugas de la corteza no son iguales, ¿no? La diferencia de las arrugas entre gemelos es menor que entre estos y el resto, pero inclusive entre ellos no hay similitud, gana la diferencia, ¿ok? Eso ya es por lo que lo genético no es lo único, pues, ¿no? Ya vienen experiencias, crianzas, adquisiciones, traumas, entorno, que quedan marcados, inclusive así, en estas arrugas, ¿no? En estas arrugas. ¿Cómo se llama esto? De Jaén habla de que es tan individual la estructura del cerebro como la huella digital. Entonces, en esta gráfica donde se ven las arrugas, ¿no? Las fisuras, ¿no es cierto?, de varias personas, la similitud entre gemelos, o mejor dicho, la diferencia entre gemelos es menor que con el resto, pero entre ellos no hay similitud. Estos son gemelos, es gemelo con, ¿cuál es el color similar? Este de acá, ¿no? Este de acá, este con este, ¿ok? El mismo color, son gemelos, ¿ya? ¿Ok? Creo que son cerebros post-mortem, me parece. Y acá con el conectoma. Estos son conectomas de, contamos, no me acuerdo cuántos son, 18 creo. A ver, alguien me va a contar. Todas estas son personas distintas, ¿ya? Todas estas son personas distintas. Y hay diferencia notoria, visual, ¿no es cierto?, en su conectoma. ¿Qué es el conectoma? Las fibras blancas, pues, ¿no? Las fibras blancas. ¿Se acuerdan que veíamos esto, ¿no? Esto, un resumen de esto, ¿ok? Estos son los conectomas. O sea, todas las fibras que permiten integrar el cerebro, ¿no? Que permiten conectar el cerebro, ¿no es cierto? Entonces, esta diferencia, respetando un patrón general, porque este es un patrón general, o sea, aquí hay un patrón general, ¿ya? Hay patrones generales, pero por encima de ese patrón general hay diferencias sutiles, ¿ok? Por encima de ese patrón general hay diferencias sutiles, y estos son conectomas de diferentes personas, donde se ve visualmente nomás la diferencia, ¿no? Es como que todos tengamos ahí el programa PPT, ¿no? Pero cada computadora tiene su PPT distinto, ¿ya? Como que cada computadora tiene su PPT distinto, ¿ok? Todos tienen el programa, pero cada computadora lo tiene de manera distinta, configurado, estructurado de manera distinta y con propiedades distintas, ¿no es cierto? Eso va a determinar que incluso con la actividad de similares estructuras del cerebro durante una misma tarea, con la actividad de similares estructuras durante una misma tarea, ¿no es cierto? Sin embargo, haya diferencias sutiles en esas estructuras de cómo se activan, ¿ok? Tanto si las personas son de un área geográfica del mundo o de otra área geográfica, ¿ya? Tareas que se le dan a personas asiáticas, a personas occidentales, jóvenes y viejos, ¿no es cierto? La misma tarea, se activan las mismas estructuras, pero hay diferencias sutiles en cómo se activan estas estructuras entre este y este, entre este y este, ¿no es cierto? Diferencias sutiles, ¿no? Y esa sutileza es la que nos permite también observar cómo se modifica la heredabilidad de los factores psicológicos. La heredabilidad es las características directamente relacionadas con lo congénito, ¿no es cierto? Esa heredabilidad, por ejemplo, de lo que son factores de la personalidad, a temprana edad
en gemelos monocigotos, los factores relacionados con la personalidad a temprana edad, heredabilidad en gemelos monocigotos, pasa de este valor a este valor. Desciende, ¿no? Desciende la penetrancia de la heredabilidad en factores psicológicos entre gemelos monocigotos conforme avanza uno en edad, ¿no es cierto? Entonces eso nos va a hacer decir finalmente esto de acá, que es lo que veíamos al inicio de la clase, ¿no? Hay propiedades a lo largo del desarrollo del cerebro. El cerebro como el soporte activo de los procesos mentales, de la personalidad y de la inteligencia, según lo hemos estado viendo. ¿Okay? Hay factores genéticos. Acá está. Hay factores genéticos que son con los que nace pues, el individuo. Son con los que nace pues, el individuo. ¿No es cierto? ¿Okay? Principalmente las características de la corteza sensitiva, de la corteza motora, y respecto a la corteza de asociación, estas propiedades generales para subdividirse en 3 sistemas de memoria, estas propiedades generales para integrarse o bien desde el hemisferio derecho o bien desde el hemisferio izquierdo, estas propiedades para organizarse como estados de concentración, alerta y atención, estas propiedades para organizarse en estos 3 sistemas de memoria, les dije, ¿no? Y en diferentes configuraciones, ¿no? En diferentes configuraciones. O sea, todos tenemos la propiedad general de que la actividad mental se configure como lo que yo llamo pensar, se configure como lo que yo llamo imaginar, como lo que yo llamo calcular, como lo que yo llamo orientarme, como lo que yo llamo sentir, etc. ¿No? Son configuraciones, ¿okay? Generales que todos tenemos. Pero cómo pienso yo es distinto de cómo piensas tú. Cómo sientes tú es distinto de cómo sientes tú, ¿no es cierto? Entonces, hay propiedades básicas y elementales como propiedades, sobre todo de la estructura neuronal y de las capacidades de las redes neurales, que son generales a todos, pero cuya significación en el desarrollo psicológico de la actividad mental y de la personalidad cada vez es menos conforme avanza la edad. Y más bien las variables adquiridas, ¿ok? Las variables de la crianza, del entorno, de la influencia del medio, de las oportunidades, de los traumas, va más bien haciendo ser cada vez más significativa, ¿no? Entonces, por eso es que no somos individuos similares, ¿no? Monos, sino que tenemos diferencias, ¿no es cierto? La diferencia entre los animales, inclusive de carácter, podríamos decir también existe, ¿no? Pero la diferencia de carácter, de personalidad entre los individuos humanos es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, se podría decir que no hay 2 personalidades iguales, ni siquiera gemelos, ¿no? Ni siquiera gemelos, ¿ok? Entonces, la configuración que adoptan nuestros procesos mentales como configuración, como decía, ¿no? Tipo PowerPoint, que son la capacidad de pensar, tipo Excel, programa Excel, que es la capacidad de orientarse, ¿no? Tipo programa, otro, Word, que sería, digamos, la capacidad de calcular, la capacidad matemática, ¿no? Y cosas así. Eso lo tenemos todos, ¿ok? Lo tenemos todos, ¿no? La capacidad de que se estructuren nuestras redes neurales de manera diferenciada entre los neocórtex de asociación anterior, posterior y paralímbico, ¿no? Que haya una corteza sensitiva, una corteza motora y haya corteza de asociación, que haya la capacidad de integrarse todo esto por redes que lo integran, córticos subcorticales desde el hemisferio derecho, desde el hemisferio izquierdo, ¿no es cierto? Que se configuren como procesos objetivos o procesos subjetivos, que se configuren como estados de alerta, atención, concentración, y que en general sean procesos, pues, así, con configuraciones generales, eso lo tenemos todos, ¿no? Y son propiedades innatas,
¿okay? Pero el material, esa es la cosa, ¿no? O visto de otro modo, el material plástico con el que nacemos, ¿no es cierto? La plastilina es la misma, pero la forma, ¿no?, que le va dando el medio, como moldea esa plastilina, ya es muy individual, ¿no? ¿Ok? Y eso. ¿Ya? Entonces, hemos visto hasta aquí qué es lo genético, qué es lo social y cómo eso genético y eso social se manifiesta en los procesos psicológicos, ¿no? Porque lo que hemos estado viendo desde el inicio es que queremos orientar las bases biopsicosociales, ¿no es cierto? Biopsicosociales con la historia clínica, ¿no? Los psicológicos son los procesos sociales, que tienen dos determinantes, pues, lo biológico y lo social, ¿no es cierto? Estos dos determinantes, que serían lo genético y lo adquirido, se manifiestan en esta diferencia psicológica entre los individuos, ¿no? Llámese personalidad, forma de pensar, forma de sentir, forma de expresar sus emociones, ¿ok? Y descansa, sobre todo, en la maduración diferenciada del neocórtex de asociación. ¿Ok? Sobre todo en la maduración diferenciada del neocórtex de asociación y de las redes que integran este neocórtex de asociación entre sí y con el resto de corteza y con el resto del cerebro. ¿Ya? Esas son las bases, y sobre esas bases es que luego ya a los residentes pasamos a una segunda parte, que es que con eso decimos, ok, entonces, este es el taller que venimos haciendo con los residentes de psiquiatría en el Hospital Valdizán. Decimos, ok, ¿qué estructuras están involucradas cuando exploras afecto, ¿no? Y cómo desarrollan ontogenéticamente estas estructuras, ¿no? Y junto con eso, por ejemplo, decimos, todos estos procesos a su vez se entienden como activación e integración, ¿no?, de información, y como activación e integración de información, cuáles son las redes involucradas en la percepción y por lo tanto qué es lo que puede estar pasando en esas redes en la desorientación espacial o cuando encuentras una prosopagnosia, etc., ¿no? Pero eso ya es la especialidad. Y bueno, lo complementamos ya con cruzar la información de una historia clínica con lo que venimos haciendo y la teoría neurocientífica sobre el trastorno que trae esta persona. ¿Qué ves? Ah, 57 ya. Ahí les doy. De la normalidad. ¿Ok? Ya, entonces, eso para que lo lean, porque eso va a venir en el examen. ¿Ok? Eso va a venir en el examen. En la normalidad, pues nosotros vamos a utilizamos bueno, este esquema que hemos venido desarrollando. Entonces, ¿no?, puede ser de efecto durante la maduración de estos tres sistemas de memoria, trastorno intrínseco de la integración o de los procesos que integran estos tres sistemas de memoria, o deterioro, ¿no?, que es ya cuando se altera la evolución tardía de todos estos procesos, ¿no? Bueno, de aquí preguntaremos algo de estas gráficas, ¿ya? De estas gráficas, esta, ¿no? Consideren esto, eso no tanto. Esto, pues, forma parte del examen, esto no. De repente algo de esto, ¿no? Pero muy general, esto no, porque no se los he desarrollado. Y respecto a todo lo anterior, o sea, a lo que son las bases, espero que les haya quedado claro lo que les he remarcado, ¿no? Áreas de asociación,
distintos de las áreas receptivas primarias y las áreas motoras. Áreas de asociación son los que hacen la diferencia entre los individuos, ¿no es cierto? 3 sistemas de memoria, cómo se organizan entre sí, ¿ok? Sistemas de alerta, atención, concentración, y cuáles son algunos de los procesos mentales que manifiestan la integración de esta información cuando es a partir o desde el hemisferio derecho o desde el hemisferio izquierdo, ¿no? O sea, procesos mentales relacionados con el hemisferio derecho, con el hemisferio izquierdo, y un poco la maduración de estos sistemas, y por lo tanto la maduración de los sistemas de la atención, de la concentración y la conciencia del yo. Por ahí, ¿ya? ¿Okay? Cosas muy generales, ¿eh? Así estructuras específicas, no, eso no. Yo lo que he querido es la idea general. ¿Ya? Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta? Todo bien y además están cansados. Ya.